¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro programa del debate sobre el Estado de la Nación. Analizaremos con nuestros invitados esta segunda sesión y las medidas para acabar con la corrupción que ha propuesto Mariano Rajoy. Hablaremos además de la huelga de jueces que tuvo lugar ayer en Aragón y que fue secundada por el 60% de la judicatura. Para ello nos acompañan esta noche aquí en este programa Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches. Hola, buenas noches. José Ramón Colel, de la Fundación Educatraffic. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Lola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando por este debate del Estado de la Nación. Hoy ha concluido, hemos visto esta segunda y última sesión en la que también se ha hablado sobre corrupción. El presidente Mariano Rajoy ha hablado sobre ello y ha dicho que los corruptos, en referencia a Sepúlveda y a Bárcenas, hace años que no tienen responsabilidades en el Partido Popular. Ayer presentaba algunas medidas para frenar esta lacra, la corrupción, y tendió la mano a la oposición para un gran pacto en este sentido. Bueno, ¿cómo habéis visto este debate del Estado de la Nación? ¿Qué os parecen estas medidas, sobre todo en este campo en el que presentábamos de la corrupción, Emilio? Bueno, yo, en primer lugar, esta mañana me ha mandado un correo un amigo mío, el profesor Antonio Aramayona, que es un profesor, y me ha mandado con un título que era que le hubiera gustado que los dos protagonistas del debate del Estado de la Nación, Rubalcaba y el señor Rajoy, que se hubieran asomado a las ventanas del Congreso para ver cómo estaba el Congreso ayer en Madrid. El Congreso estaba rodeado con una protección, todo lo que era el Congreso, lleno de policías, porque poco menos que temían que el pueblo iba a invadir el Congreso. Y a mí eso ya me parece definitorio de lo que ha sido el debate sobre el Estado de la Nación. O sea, estos dos señores son impresentables, o sea, deben dimitir absolutamente los dos, por todo el historial que tienen, porque además nos vamos a encontrar continuamente que van a estar debatiendo los dos sobre tú más, tú no sé qué, tú no sé cuánto. Entonces, que dimitan, por favor, José Ramón, ¿qué visión tienes tú de este debate? El debate yo creo que se centró fundamentalmente en la economía y en la corrupción. En cuanto a la economía, pues el señor Rajoy decía que España ya está sacando la cabeza del agua y que bueno, se está reduciendo el déficit público. El señor Rubalcaba le atacó diciendo que cómo podía vivir un señor como él, que está dependiente de lo que dice un señor como el señor Bárcenas todas las mañanas, a ver qué pasa y a ver qué no pasa, ¿no? A ver qué se le ocurre, qué ataque de sinceridad, decía, le puede dar al señor y que usted tenga que estar pendiente de esto, ¿no? El señor Rajoy, claro, contraataca y diciéndole, oiga usted, pero si usted está imputado ya como corrupto, su partido, oiga, no me diga a mí nada sobre estos temas que yo, vamos, como... Bueno, en definitiva, son unos rifirrafes que realmente a mí personalmente me cansan ya mucho. Cuando esta gente lo que está midiendo mucho son sus palabras, midiendo qué es lo que puedo decir y qué es lo que no puedo decir, porque si digo tal cosa se va a destapar tal otra, si digo esta va a ocurrir lo otro. Yo creo que no hay sinceridad, no hay libertad de expresión, no la puede haber porque hay muchas cosas que ocultar. Entonces, estamos, yo creo que la ciudadanía con mucho resquemor. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y te da una sensación como que hay una corrupción no coyuntural, sino estructural. Y esto es muy preocupante. Es muy preocupante que en una sociedad como esta, esto sí que puede perjudicar a la marca España en serio, ¿no? Entonces, como que no hay ninguna limpieza, nada que... Bueno... ¿Compartes, Lola, esta visión, este malestar también que expresaba José Ramón? No, sí. Yo entiendo que los debates se tienen que celebrar, que los dos que debaten están elegidos mayoritariamente por todo el mundo y están donde tienen que estar. Es decir, respuesta un poco a los dos. Yo lo que he visto es que yo no vivo en el país en el que vive el señor Rajoy, es evidente. Porque la parte a mí me sorprendió mucho que la situación en la que estamos viviendo, que el único pacto que ofrece el señor Rajoy, el único sea sobre corrupción. Pero ofrece el pacto sobre corrupción después de negar que en España haya corrupción. O sea, no hay corrupción, niega la mayor, dice que son insidias, que la imagen que damos fuera es malísima. ¿Cómo puede decir el señor Rajoy que no hay corrupción en España? Si la tiene dentro de su propio partido. Hoy ha salido por peteneras diciendo, bueno, es que estos señores los más corruptos no trabajan para nosotros.
no trabajan. Pero ese señor Bárcenas le ha estado pagando hasta el mes pasado una nómina camuflada de finiquito. Y al otro señor le han expulsado del partido hace 15 días también, porque, en fin, porque es dramático, ¿no?, que tengan que soportar a esta gente dentro del partido. Entonces, que niegue la mayor sobrecorrupción cuando la está sufriendo dentro, que el tesorero del Partido Popular esconda 22 millones en Suiza, se haya beneficiado de la amnistía fiscal que acaba de dictarse el señor Rajoy, que haya presentado un estadillo contable sobre el dinero negro que se pagaba a la cúpula del Partido Popular. No, pues hay el señor Rajoy ahí a negar la corrupción. Eso en la cuestión de la corrupción. En las cuestiones económicas que dice José Ramón, yo no he visto ninguna cuestión económica que me haya llamado la atención, porque la única medida económica, que es la del IVA a los autónomos, hombre, era una de las promesas estrella de su programa electoral. El IVA los autónomos a los que se les debe, las administraciones públicas deben a los autónomos ahora mismo 5.000 millones de euros. Pero los autónomos han tenido que adelantar el IVA al gobierno. Y no cobran, y no sé cuándo cobrarán. Y esto que era la promesa estrella del señor Rajoy en el programa, no solo no la ha cumplido, sino que encima todavía la alarga hasta el 2014. Si esa es la medida económica que anunciaba el señor Rajoy, es que a mí me parece... Ha adelantado también ese paquete un nuevo paquete de pago a proveedores, precisamente para esto. Y aún diré más, porque ha dicho, hemos tomado medidas pues, muy difíciles, muy lamentables, muy duras. Hombre, si estás reconociendo que se han tomado medidas muy duras y muy lamentables y muy tremendas, al menos unas pequeñas palabras de consuelo para la gente que está sufriendo lo peor de esas medidas, porque hay un porcentaje de la población que está sufriendo lo que no está escrito. Entonces, unas palabras de consuelo habría estado muy bien, de reconocimiento. Todo lo contrario, le parece muy mal que la gente salga a la calle a protestar, se queja de los que se quejan, que son las mareas, los que están en la calle protestando y quejándose, y encima de manera muy insolente. Toma democracia, hombre, por Dios. Es decir, que yo vi ayer un Rajoy muy destemplado, lo vi bastante insolente. No le puedes decir a Rubalcaba, usted no me interesa nada porque usted ha perdido las elecciones. Pero, hombre, que es el señor Rajoy ha perdido las elecciones 2 veces. No puedes autorizar al señor Rubalcaba porque ha perdido las elecciones. Que de verdad me parece un señor ayer Rajoy muy destemplado. Yo no conocía a este Rajoy, francamente. Emilio. Hombre, yo ayer vi a Rajoy que hizo una propuesta muy clara de cómo combatir la corrupción. Es decir, pagar 200 y pico mil euros mensuales al año, a los corruptos durante 2 años, Bárcenas y Sepúlveda, son 2 medidas que él como presidente del PP ha tomado, y si no la ha tomado él, la ha tomado alguien, pero él las ha tenido que asumir, y para mí esas son una medida que ha aportado el PP para combatir la corrupción. Y a mí eso es una realidad, quiero decir, es decir, está defendiendo a 2 corruptos o supuestos corruptos y los está primando. Si dice que no los conoce, sí, pero bueno, pero los está primando con 2 sueldos millonarios. Y entonces, para mí, cuando ofrece ese pacto contra la corrupción, parte de ese pacto tiene que ir eso, porque si él lo está haciendo en estos momentos, coño, pues lo está proponiendo para el resto. Y aparte de eso, cuando digo que unas palabras de consuelo para los que más sufren las medidas tremendas, digo palabras de consuelo porque cuando el grueso de los recortes, cuando se empezó a recortar el sueldo de los funcionarios, no hablo de las empresas privadas, donde se ha recortado el sueldo en todas las empresas privadas, o en casi todas, pero cuando se recortaba el sueldo de los funcionarios, cuando se les dejaba sin paga, el señor Rajoy se subió el sueldo un 36%, hasta cobrar los 250.000 euros que aparecen en su declaración de la renta. Hombre, un poco más de sensibilidad. Esa es la otra. Emilio, y yo lo que digo es decir, tenemos que aceptar lo que dice el señor Rajoy, sus palabras, lo que ayer explicó en el debate de la Nación, lo que dijo, aceptamos sus palabras o aceptamos su deber. Porque como sabéis, en este año anterior, él dijo que de su programa electoral que no pudo cumplir nada, aunque tuvo una dubitación en ese momento, dijo, bueno, no he cumplido nada, pero no he cumplido nada en mi programa electoral, pero era mi deber. Y ahora yo, la pregunta que le hago al señor Rajoy es decir, ¿usted ahora lo que ha dicho en el debate de la Nación, lo va a cumplir o va a cumplir con su deber? Que su deber, como no nos lo cuenta lo que es su deber, pues igual puede ser lo que le dé la gana. Es decir, entre otras cosas, pagarle al señor Bárcenas 200 y pico mil euros anuales y al señor Sepúlveda parece ser que una cantidad similar. José Ramón. Para mí el tema, lo hemos hablado en algún momento en esta tertulia, y es la siguiente. Creo que sigue siendo una crisis de valores y de liderazgo
de personas que deberían ser ejemplares, deberían ser nuestros líderes, deberían ser nuestros prohombres, nuestros representantes, y si estos son, a mí que me paren el tren, que me bajo, porque esto de verdad que no me gusta este tema. A mí me está llevando a que desconfío profundamente de la clase política, de los partidos como están montados, de lo que hay en estos momentos. Y entonces lo siento, pero sobre todo con la que está cayendo, Y como decía Lola, con la cantidad de gente que lo está pasando mal y que está viendo cómo esta gente, todo es echar la alfombra encima, que no se vea lo que hay debajo, ¿no? Y claro, llega un momento en que la gente, la ciudadanía se está crispada y está, yo creo que en cualquier momento pueden ocurrir más cosas de las que están ocurriendo, porque sintiéndolo mucho. Ha sido además uno de los debates menos vistos en directo, el récord histórico. Además, y una ¿no? última cosa, y me gustaría que también constara, porque es que resulta que no se habla apenas de las autonomías, y se les ocurre pues, a un diputado de aquí, al señor Juste de La Cha, decir que cuándo se va a desdoblar la 232 y la Nacional 2, que está siendo una auténtica sangría de accidentes de tráfico, de gente que está muriendo y demás. Y resulta que se despacha el señor Rajoy diciendo que esto que no toca y que esto no va a ocurrir. Hombre, no, a mí... no ha dicho eso. Bueno, yo no sé lo que ha dicho. Ha dicho, no se pueden desdoblar porque como pasa la autopista al lado, no podemos hacerle la competencia a la autopista. Claro, bueno, muy bien, muy bonito. Vamos a sangrar la cuenta de resultados. Muy bonito. Fuentes institucionales han dicho después que el señor Rajoy había tenido un error en los papeles. A mí, no quería decir eso. Bueno, a mí lo que me molesta es que tenga que ser un señor que tiene un partido político, que tiene un diputado aquí, y los otros señores representantes de Aragón, del PP, del PSOE y de no sé qué más partidos que pueden haber allí, y resulta que tiene que ser un señor que tiene un solo diputado y se escucha Aragón en ese momento ahí, porque por lo demás, desapercibido. Bueno, la respuesta del señor Rajoy con respecto a la intervención de Juste, hablando de Aragón, le desautorizó. Es que yo, insisto, yo vi a un Rajoy de verdad tan prepotente, tan crecido y tan insolente al mismo tiempo que a mí me ofendió muchísimo. Mayoría absoluta, Lola. Sí, claro, pero dice al señor usted, ¿pero quién es usted aquí para venir a proponer nada cuando tenemos nosotros un montón de diputados? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Tenemos un montón de diputados del PP, pero ¿dónde va usted? Ya está trabajando con el Aragón. Sí, yo eso es a lo que voy, que el señor Rajoy se olvida, es decir, que tiene a un chorizo en sus filas, que lo ha financiado él, que lo ha autorizado él, el pago de los sueldos del señor Bárcenas, y que por lo tanto ayer en el debate del Estado de la Nación el señor Rajoy tenía que haber explicado esa situación. Y mientras no la explique, para mí es el cómplice de un ladrón. Si lo dicen los jueces, que el Bárcenas es un ladrón. Los 22 millones de euros de Suiza le van a pesar al señor Rajoy. Y el resto ya me parece anecdótico. Pero es que, de verdad, me parece insostenible el debate, que yo ayer me lo chupé entero, todo el debate, tanto la actuación de Rajoy como la de Rubalcaba, o sea, y comparto lo que ha dicho el profesor Amayona. Por favor, deberían haberse asomado para ver lo que pasaba en la calle, en la carrera San Jerónimo, que estaba acordonado con unos paneles para evitar no se sabe qué, o sea, lo que quiere decir es que el presidente de las Cortes pensaba que iba a haber una respuesta ciudadana contra la cuadrilla de bandarras que están en el Parlamento, porque si no, no tiene sentido que pongan esos paneles y que haya montones de tocineras protegiendo al Congreso. Pero no es nuevo, ha habido plenos en las Cortes que han hecho exactamente lo mismo. No, vamos a ver, aquí Lola, no había ningún llamamiento. El Partido Popular se distingue por un exceso de celo de sacar las fuerzas de seguridad a la calle para no sé si para, voy a decir amedrentar, pero en fin, poco menos. La presencia policial es muy importante y no es la primera vez que lo hacen en el Congreso. Pero el señor Rajoy, presidente del Gobierno, cuando está reconociendo que está tomando unas medidas muy duras, no puede quejarse de los que se quejan. O sea, tendrá que entender y tener un mínimo de empatía con los que se quejan. Y no quejarse de los que se quejan. Yo es algo que no acierto a entender. No digo no acierto a entender porque, hombre, eres el presidente del país. Tienes que tener
un poco de sensibilidad, y si no, pues en fin, hace un poquito de teatro. Bueno, No tiene hablamos de sensibilidad. una protesta también que coincidió con este debate del Estado de la Nación aquí en Aragón, la protesta, la huelga convocada por los jueces, que fue secundada en otras ciudades españolas. Aquí en Aragón tuvo un seguimiento de un 60%, y con esta huelga, con este parón, los jueces, la judicatura, puso de manifiesto la situación que atraviesa, pidieron la derogación de la ley de tasas, pidieron también más medios materiales y profesionales para ejercer su profesión, y también pidieron la retirada del proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, ¿cómo valoráis esta huelga de la judicatura de ayer, la tercera de la democracia? José Ramón. Bueno, parece ser que un colectivo, digamos, tan privilegiado, entre comillas, ¿no? Porque es que en definitiva no deja de ser gente pues muy bien posicionada, y además gente con una categoría social, ¿no? De alguna manera, que hagan una protesta de este tipo. Pienso que, y además gente, y entiendo que bastante rigurosa y demás, pues que hagan un planteamiento de este tipo, tanto los jueces como los fiscales. Entiendo que es algo muy serio, y hasta ellos, digamos, hasta ellos se movilizan. ¿Y por qué? Yo creo que en el fondo estos colectivos están defendiendo la independencia de la judicatura, ¿no? Y el sistema de la independencia de poderes, ¿no? Y esto sería lo que, de alguna manera, esta gente está intentando que no se vaya abajo, ¿no? Y creo que en el fondo, y lo que, según dicen ellos, lo que pretenden es tomar el poder judicial, ¿no? Entonces, desde el ámbito político. Bueno, este tema, quiero decir, es una más de las que estamos viviendo, ¿no? Y que es un ataque directo a la democracia, ¿no? Que se sustenta en los tres poderes, ¿no? Entonces, para mí eso es preocupante también. ¿Está en riesgo, como denuncian los jueces, esa independencia de su labor? Emilio. Hombre, yo la opinión que tengo al respecto es que, primero, que es una acción que toma el tercer poder de la democracia, que es el poder legislativo, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, el tercer poder se declara en rebeldía. Es verdad que en este caso la huelga no la han suscrito todas las organizaciones de jueces, pero mayoritariamente todos los jueces, mayoritariamente, y los fiscales. Entonces, a mí me parece grave. Y me imagino que además de las tasas les pesa, por ejemplo, que los juzgados tengan que atender todos los desahucios que ejecutan los bancos y que exige una presencia de funcionarios a la hora de comunicar todo eso. Y entonces me imagino que hay muchísimos jueces que están hartos de tener que intervenir en la defensa de los intereses de una cuadrilla de ladrones, los bancos, que los tenían que meter a los banqueros en la cárcel, y sin embargo tienen que actuar, porque la ley lo marca así, en su nombre para desahuciar. Me imagino que todo eso es una carga muy penosa para una serie de profesionales que entonces se rebelan, y las tasas han sido un poco, digamos, la gota que ha terminado el vaso de levantarlo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la rebelión de los jueces, amén de ver todo lo que está pasando, toda la corrupción, que además yo ahí no hemos hablado del tema de la corrupción, de las medidas que había que tomar, y que yo me gustaría aportar una idea que tengo yo de cómo combatir la corrupción. ¿No nos la vas a contar entonces? Sí, os la cuento. ¿Nos para la cuentas ahora? O sí, si queréis, sí. Para mí el tema de la corrupción está ligada a la transparencia que hay en las administraciones públicas, lo que es la administración local, la provincial y la regional y la del Estado. Entonces, si conseguimos que la cuadrilla de estos sinvergüenzas aprueben una ley de transparencia para saber cómo se realizan todos los contratos, todas las historias, las recalificaciones a nivel municipal, a quién se le compra no sé qué, a quién se le paga no sé qué, si tuviéramos esa transparencia se evitaría mucho, porque en esa transparencia, en esos contratos es donde empieza la corrupción. Es decir, las empresas que quieren adquirir, que quieren entrar, que pagan, le venden a la administración por valor de 48.000 euros y facturan por 11.500 para no tener que salir a concurso. Con eso, con la transparencia esa, sería un primer paso. La segunda,
aumentar las penas en el Código Penal, es decir, aumentar las penas para el político que es corrupto, aumentarlo pues como 3 o 4 veces lo que hay ahora, porque claro, ahora es posiblemente que a un tío que se ha llevado 22 millones a Suiza le pueden caer 8 o 10 años y que con 1 año y medio sale de... Bueno, algunas de estas medidas sí que estaban, parece que estaban sí, incluidas en esa propuesta de ayer del presidente. Pero la otra es cárcel al tío que ha hecho eso hasta que devuelva todo lo que ha robado. Y además, igual que cuando la inspección tributaria inspecciona a cualquier ciudadano, le pueden meter una sanción entre el 100 y el 300% de lo que ha defraudado, que eso es la ley tributaria lo permite, pues a estos chorizos aplicarles la misma, desde 100 al 300% de lo que ha robado. Entonces aplicarle eso. Y al corrupto, y al corruptor. Y luego lo que se han dicho, que solo parece que están dispuestos a aprobarlo, las donaciones a los partidos. Yo añadiría a este decálogo de Emilio, añadiría carácter retroactivo. Sí, vale. Sí, claro, porque si no, se nos va el Sepúlveda, el Bárcenas y todo estaba... Pero para mí, todas estas leyes, si reforman la reforma judicial, que van a crear unos espacios de impunidad increíbles, todo esto no sirve para nada. Con respecto a los jueces, que no ha intervenido. Con respecto a los jueces, me gustaría destacar que esta es la tercera huelga que hacen los jueces en democracia. Es decir, que los jueces y los fiscales no se mueven así como así. No se mueven. Cuesta mucho, es decir, que están ya más que hartos. Y que no son enemigos de la democracia. A mí que peleen la independencia del Poder Judicial me parece muy bien, porque es que estamos en las mismas. El Consejo General del Poder Judicial lo nombran un partido y el otro partido, y un partido y el otro partido, con lo cual, es decir, quienes están allí están por lo que están, y no por méritos, sino porque les elijan sus propios compañeros. Entonces, la independencia del Poder Judicial me parece que es uno de los primeros pasos que tienen que conseguir. Hombre, lo de las tasas, es que es curioso que están pidiendo los jueces, ayer lo pedían y fiscales, más medios humanos y técnicos para poder absorber esa carga de trabajo que soportan, que es tremenda, ¿no? Bueno, pues en lugar de aportar más medios humanos y técnicos, no, vamos a subir las tasas, que así la gente no vendrá ni se cortará mucho a la hora de denunciar a un maltratador, de denunciar a lo que sea. Esas no son medidas ni son maneras. Y ahí parece bien que hayan salido los jueces, insisto que es un colectivo que se mueve muy poco, y bueno, no está mal. Pero el ministro Gallardón sí que ha echado un poco marcha atrás en cuanto a las tasas. Es que el 80% no se van Sí, efectivamente, pero ayer un poco cuando Rajoy se quejaba de los que se quejan, pues en fin, ahí tenía un colectivo que hasta ahora, vamos, para él intocable, poco menos. Pero por lo que has dicho tú, está clarísimo. Si un partido nombra o toma al Consejo General del Poder Judicial, pues es para que haga lo que... al final lo que el gobierno diga. Claro. Entonces el ejecutivo, el judicial le ha tomado por el ejecutivo. Y al fiscal general lo nombra el gobierno, es que no tiene sentido. Entonces, todo esto es al final que es todo un pequeño chanchulleo. Y ahí es donde empieza la corrupción que tú dices que se puede frenar. La corrupción hay que frenarla de entrada limpiando y dotando de democracia a todos estos órganos. Sí, pero esto es un mal que arrastramos desde la transición. Y me permitiréis que explique, es decir, la transición pasamos de un régimen fascista a un régimen democrático, pero ese régimen democrático que surge, en toda Europa se produjo, de los nazis a las democracias, se hizo con una depuración de todos los elementos nazifascistas. Quiero decir, en Francia, pues desde el mariscal que gobernó Francia durante la época de la ocupación nazi, en Bélgica, etcétera. Se hizo una depuración. En España no. En España lo que eran los aparatos del Estado, ejército, judicatura, economía y tal, se quedaron los mismos. Entonces, yo ahora, a 30 y tantos años visto de eso, y yo apoyé la transición en aquel momento, me pareció que era oportuna. Es dificilísimo construir una democracia porque vamos a ver, una dictadura se fundamenta sobre todo en los chanchullos, en los robos, en los negocietes falsos, todo eso es turbia, todo. Entonces, con esa gente, con esa estructura de poder, ¿cómo puedes construir una democracia limpia? Y eso es lo que digo, que como no se limpió eso, pues ahora nos encontramos
con que la judicatura, pues sí, efectivamente, Nos queda tienes casi jueces tiempo. maravillosos, pero tienes jueces pringaos con el anterior régimen y en la política lo vemos, en la política, es decir, joder. José Ramón, si es que para está concluir así. rápidamente. Bueno, pues yo lo que diría es que a mí me pesa que si no hay absoluta independencia entre los tres poderes, y esto en este momento, por lo que estamos viendo, no se está dando, y además hay un deseo de tomar, por parte del Ejecutivo, tomar el poder judicial, pues es que entonces el tema viene muy mal dado. Bueno, nos tenemos que marchar con estas últimas reflexiones, nos quedamos. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado, nos despedimos. Mañana estaremos como siempre a la misma hora. Buenas noches.